Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de salud integral en tiempos de coronavirus. Gracias a todos por estar con nosotros a través de www.medimaginradio.net y también aquí en nuestra señal en Facebook Live. Hoy tenemos un tema muy importante, el cual vamos a abordar en el contexto del coronavirus. Tenemos ya en pantalla a la doctora Rebeca Banderas, está con nosotros para hablar acerca de la diabetes mellitus en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia. La doctora es doctora en medicina, especialista de primer grado en medicina general integral, medicina familiar, especialista en primer grado en endocrinología. Así que damos la bienvenida a la doctora Rebeca esta tarde a través de Salud Integral en tiempos de coronavirus y agradecerle también por aceptar nuestra invitación con este tema importante que es la diabetes. Buenas tardes, un gusto estar por este medio compartiendo en el día de hoy con ustedes. Como bien mencionó, un tema muy importante en el contexto actual que estamos con esto de la pandemia del COVID-19, que ha sido pues no solo un problema de salud local, sino mundial. Por lo tanto, ha afectado pues en diferentes esferas de nuestra sociedad. Y hablar de la diabetes mellitus pues es muy importante, ya que está entre las patologías crónicas con alto riesgo de morbimortalidad, se diría, en el curso de esta enfermedad. Tanto riesgo a contraer como tal la infección, pues y en el caso de contraerla, el riesgo de desarrollar complicaciones que pueden llevar incluso hasta la muerte. Por lo tanto, abordar como tal la diabetes en este contexto es fundamental, pienso yo, ya que es una patología muy común en nuestra sociedad e igual a nivel mundial, junto a otras enfermedades crónicas que casi siempre una persona con diabetes pues va con hipertensión, con enfermedad cardiovascular, a veces ya con complicaciones renales u de otro tipo. Por lo tanto, es importante. Sí, decir que durante la enfermedad como tal, por COVID-19, se desarrolla un procesos inflamatorios a nivel del organismo y que ya en una diabetes que por sí me promueve una inflamación generalizada, donde un paciente tiene inmunosupresión por la misma patología. Se dice que por el coronavirus muchas veces la afección a nivel de páncreas es mayor, es decir, que me promueve incluso la descompensación metabólica durante la enfermedad, ¿sí? Por ende, un paciente puede estar bien controlado previo, y si contrae el COVID-19 pues puede descompensarse por la misma infección que promueve desde el estrés hasta cambios, digamos, orgánicos con inflamación, con respuestas al estrés, donde se liberan, digamos, más hormonas que podrían llevarme a una hiperglucemia, es decir, a elevar los niveles de glucosa en ese organismo, que ya con una diabetes de base pues va a descompensarse del todo. Por lo tanto, es importante conocer, ya que se ha visto personas con diabetes que han contraído la enfermedad y pues han cursado, digamos, con descompensación. Muchas veces hay pacientes que pueden desarrollar una enfermedad leve, es decir, con síntomas que no me obligan a una hospitalización, pero igual el manejo o el ajuste, digamos, de dosis en fármacos es necesario, ya sea para aislamiento domiciliario y pues si hay ingreso hospitalario, con mucha más razón. Sí, el empleo de corticoides es uno de los fármacos que se ha visto ligado a una descompensación mayor, es decir, pacientes que llevaban niveles bajos de glucosa con el uso de esteroides, ya sea orales o inyectables en hospitalización, la descompensación es evidente, ¿sí? Por lo tanto, saber tanto el personal médico como los pacientes que es algo que nos va a pasar. Es decir, muchas veces el paciente se preocupa el por qué se ha descompensado tanto, y es justamente por esto. Es decir, que hay muchos factores en un paciente con diabetes que nos pueden llevar a estos estados de descompensación, ¿sí?
como les comentaba, para recordar, es la disminución en la inmunidad, el proceso inflamatorio crónico que se va a aumentar con la misma infección, quizá un deterioro mayor en sus células pancreáticas, y esto hace pues que desborden los niveles de glucosa. Por lo tanto, una enfermedad de esta índole que, como dije, va asociada a otras patologías, muchas veces se descompensa la parte renal, aparece mayor fallo cardiovascular por daños a nivel de la circulación, de la microvasculatura. Entonces, es importante también tener estos aspectos a la hora del control, es decir, no solo enfocarnos en la diabetes, sino en las enfermedades asociadas que muchas veces vemos en estos pacientes que son hipertensos, que son obesos y que ya tienen complicaciones propias de la patología. De allí que es importante prevenir, en primer lugar. En caso del contagio, pues es saber actuar a tiempo con la enfermedad y con los ajustes, como les decía, de dosis. Y a nivel hospitalario igual, y posterior a la infección, igualmente el seguimiento y el control son muy importantes. Perfecto. Y creo que es importante también iniciar explicando tal vez detalladamente de qué se trata la diabetes, para de forma general conocer también más acerca de este punto, específicamente alguna definición que podamos todos comprender acerca de la diabetes. Sí, la diabetes es una enfermedad crónica donde el desorden es a nivel de la secreción y la acción de la insulina. Que se produce a nivel del páncreas, que es un órgano que tenemos, ¿no? Entonces, esta falta de insulina, ya sea en su secreción o en la acción, como le comento, me va a llevar a que el nivel de glucosa en sangre se eleve, ¿sí? Y esto me genera el diagnóstico de diabetes, que es cuando ya los niveles de glucosa sobrepasan un límite, que son los 126 miligramos por decilitro de glucosa, es donde uno ya se diagnostica al paciente con diabetes, ¿sí? Es ese como tal el valor, el parámetro que uno toma para dar el diagnóstico, y pues desde ahí en adelante todas las medidas que se llevan. ¿Y cuáles son las posibles causas para tener diabetes? Por ejemplo, de algún tipo de característica que tenga antes un paciente. Sí, para esto puedo explicar que existen algunos tipos de diabetes, ¿sí? Está la diabetes tipo 1, que se da en edad muy temprana, generalmente, ¿no? En edad juvenil. Está la diabetes tipo 2, que es la que por lo general se ve en el adulto, en el paciente ya de más edad. Y están otros tipos de diabetes que están asociados a otras condiciones, muchas veces a otras enfermedades endocrinológicas, al uso de fármacos, infecciones, etc. La diabetes tipo 1 por lo general tiene una causa, se llama autoinmune, es decir, que se desarrollan anticuerpos que me van a dañar a ese páncreas desde etapas muy tempranas, me llevan a un deterioro severo, por lo tanto son pacientes que en su tratamiento va a ser necesaria la insulina desde un inicio. La diabetes tipo 2, en cambio, que se ve en el paciente adulto, por lo general, es el que está asociada a otros factores que muchas veces me llevan a la enfermedad. Es decir, es un paciente que tiene, en primer lugar, muchas veces antecedentes familiares, es decir, un carácter hereditario, ya con la diabetes, y que sumamos, por ejemplo, obesidad, malos hábitos alimentarios, obviamente con consumo de azúcares. Tenemos asociado, por ejemplo, patologías como es la hipertensión, el sedentarismo. Todo esto me condiciona que este paciente, que quizá ya tiene una predisposición genética por herencia, pues me desarrolle la enfermedad, ¿sí? Eso es en cuanto a las causas, por lo tanto, dependiendo de cada paciente, pues uno se le explica qué es lo que pudo haberle llevado a su enfermedad. ¿Y cuál es la principal diferencia entre la diabetes tipo 1 y tipo 2 que nos acaba de mencionar? Sí, la diferencia es, como le decía, en el origen, la causa como tal, que la tipo 1 pues es, como le decía, más autoinmune. Hay unas causas que se llaman idiopáticas, y que no están establecidas, y que el daño es total, es decir, que es un paciente que tiene que llevar sí o sí insulina desde un inicio.
¿ya? En cambio, el tipo 2, que le decía asociado a otros factores, es un paciente donde hay que actuar más en sus factores de riesgo, es decir, si es obeso, hay que controlar el peso, mejorar hábitos alimentarios, quizá la práctica de ejercicio. Todo esto me puede llevar a compensar, a mejorar como tal, e incluso a prevenir la enfermedad, es decir, un paciente que predispone, pero uno se le modifique sus factores de riesgo favorablemente y podemos prevenir la diabetes. Y lo otro es, y el tratamiento. Este paciente, el tipo 2, generalmente no es requiriente de insulina desde un inicio, ¿sí? Es un paciente que modificar hábitos, se le da antidiabéticos orales, es decir, en forma de tabletas, y pues en otra opción tenemos la insulina, igual para estos pacientes cuando ya quizá los niveles de glucosa no se compensan, obviamente, con tabletas, ¿sí? Es decir, que el manejo es diferente. Perfecto. Y en cuanto a los factores de riesgo, ¿los antecedentes familiares cumplen un rol importante en la diabetes? Claro, claro. La tipo 2, como le mencionaba, que es de mayor carácter hereditario, es decir, si tenemos ya familiares cercanos con diabetes, pues ya tenemos riesgo de desarrollarla también. Entonces, en este caso, al tener ya familiares, tenemos que estar al tanto con los otros factores, es decir, tratar de no sumarle la obesidad, de no sumar el sedentarismo, de no sumar hábitos dietéticos inadecuados, ¿sí? Controlar los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, manejar la hipertensión arterial, es decir, todos los factores que me podrían desencadenar la enfermedad en una persona que quizá ya está predispuesta por herencia. Perfecto. Y en cuanto a, bueno, antes de adentrarnos al tiempo de COVID, en cuanto a las complicaciones que pueden tener, ¿cuáles son las principales complicaciones de la diabetes? Sí, las complicaciones de la diabetes están, hay no muchas. El principal daño se va a ver a nivel de la circulación, es decir, del endotelio. Por lo tanto, están las complicaciones microvasculares, que son las que afectan a nivel de los vasos pequeños, llamaríamos así, y las macrovasculares que se consideran. Dentro de las microvasculares tenemos las patologías más conocidas y más temidas, sería. Está, por ejemplo, el daño a nivel de la retina, está la retinopatía diabética, a nivel del riñón, podemos desarrollar la nefropatía diabética y el daño a nivel de los nervios periféricos, que se llama la neuropatía diabética. Y luego están complicaciones macrovasculares, que son, por ejemplo, ya a nivel cardiovascular, personas que hacen eventos cerebrovasculares, problemas de infartos, de arritmias, sí, es decir, otros daños en otros órganos como tal. Pueden haber complicaciones a nivel gástrico, a nivel de la piel, bueno, son muchas y a nivel global como tal, ¿sí? Como le decía, las más que el paciente muchas veces asocia y teme son estas de el daño renal, la pérdida de visión por retinopatía y la neuropatía, que es algo que está presente casi en la mayoría de los pacientes desde temprano desarrollo como tal de la enfermedad, que son los trastornos ya de sensibilidad que van a notar a nivel de miembros inferiores especialmente, ¿sí? Que empiezan ya el calor, el ardor, cualquier trastorno de sensibilidad que ya se asocia a la neuropatía periférica. Listo. Y bueno, ahora sí ya tocando el tema del contexto del COVID, de la diabetes, ¿cómo se está llevando esta enfermedad en estos tiempos? Sin duda, las personas que tienen diabetes necesitan sus consultas. ¿Cómo se está dando toda esta situación en medio de la diabetes y la pandemia? Claro, durante la pandemia como tal, la diabetes, al ser una enfermedad que aumenta la morbilidad, ¿no?, en los pacientes, tiene mayor riesgo, una, de contagio por su misma inmunosupresión que tiene, y lo otro es el riesgo de desarrollar complicaciones que duplicará a la población como tal general sin diabetes, es decir, que el riesgo como tal de enfermar y de complicarse es mayor en los pacientes. Por lo tanto, todo paciente con diabetes se considera vulnerable, es decir, con
con riesgo y que en el contexto de COVID obviamente se han tenido consideraciones, muchos por ejemplo han tenido que llevar trabajo desde domicilio con el teletrabajo, es decir, consideraciones laborales que eviten el contacto directo pues de estos pacientes hacia personas que pudiesen transmitir la enfermedad, como le decía, porque constituyen un riesgo. Y ya los pacientes que han contraído la enfermedad, pues muchos han desarrollado complicaciones y tienen mayor riesgo de quizá pasar a terapia, es decir, complicaciones que se agravan por la misma infección, como le decía en un inicio, como por el uso concomitante de medicamentos que también favorecen la descompensación, ¿sí? Y por la infección del virus como tal, que se ha visto el desarrollo de aumentar como tal la respuesta inflamatoria y por ende, pues, todos los daños que podrían provocarse en cualquier organismo y que en el caso de la diabetes son mucho mayores. Claro, sin duda Y la diabetes es una de las complicaciones más comunes en cuanto al COVID, porque como usted lo menciona, tienen distintas comorbilidades, afectan a otros órganos y pues obviamente son personas vulnerables, como se les ha denominado a las personas con diferentes enfermedades. ¿Nos quería comentar algo más acerca de este punto? Sí, le quería, o sea, comentar del tratamiento, que como mismo se les compensa, es decir, son pacientes que hemos tenido que ver con mayor frecuencia en las consultas porque quizá eran pacientes bien controlados y de pronto pues se descompensan de una forma llamativa. Y todos casi han requerido el ajuste de dosis de sus fármacos. En estos casos ya de infección por COVID, casi hay que recurrir a la insulina como un fármaco de elección, es decir, muchas veces dejar los antidiabéticos orales por un tiempo para lograr su buen control. ¿Cuáles son algunas recomendaciones para los diabéticos en este tiempo? Pues el sedentarismo se está dando en medio de la pandemia, al no poder salir a realizar tal vez algunas actividades que ellos necesitan, como por ejemplo el ejercicio fuera. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos darles a las personas que tienen diabetes? Sí, cómo no. Las recomendaciones irían desde generales, que es la que se ha dado a la población en general, es decir, independientemente de tener o no la diabetes, como es el lavado correcto de las manos, la desinfección, el uso de jabón, obviamente, el uso correcto de la mascarilla para evitar el contagio, igualmente evitar el contacto o tocarse lo que es ojos, nariz, boca, evitar el contacto con otras personas que tengan infecciones, puede ser por mismo COVID o con síntomas respiratorios, evitar hacer visitas o viajes a lugares donde epidemiológicamente se sabe que está la enfermedad. Bueno, eso en un inicio, realmente ahora está por todo lado, por lo tanto sería evitar lugares donde haya concurrencia de personas. Eso en cuanto a medidas generales. Y ya las específicas hacia el paciente con diabetes, pues lo principal con su enfermedad es tener un correcto control metabólico, es decir, mantener sus niveles de glucosa adecuados, quizá hacer un monitoreo frecuente de sus niveles de glucosa en casa, que se hace por medio de la glucosa capilar, que los pacientes conocen. Es decir, eso es fundamental para ver cómo va su control día a día. En los casos que exista diabetes con otras enfermedades asociadas, igual hay que ver esas otras enfermedades, cómo están, si están compensadas, quizá es decir, recurrir a las consultas de especialidades, que son las que valoran cada patología, es decir, si tiene una nefropatía, ver al nefrólogo, si tiene, no sé, retinopatía, ir con el oftalmólogo, es decir, controlar todas sus enfermedades como tal. Lo que es alimentación, igual importante mantener un estado nutricional adecuado, ¿sí? Tanto por su diabetes como por su estado como tal inmunológico, que hace falta tenerlo bien. Y lo otro, como
bien mismo usted decía, el ejercicio de esta época pues ha llevado un sedentarismo obligatorio, ¿sí? Y entonces ha condicionado aumento de peso, personas que han aumentado kilos de peso, por lo tanto hay que promover el ejercicio, quizá por este momento pues dentro de casa, es decir, ejercicio que lo pueden llevar dentro de domicilio, evitando ir justamente a gimnasios o a parques, a lugares donde haya concurrencia de personas, ¿sí? Y en el caso del paciente diabético que, por ejemplo, ya contrae la enfermedad, se contagia, entonces, con todas las medidas anteriores sería adicional, pues que debe llevar su asistencia médica obligatoria, el aislamiento en el paciente que tiene síntomas leves, aislamiento domiciliario con todas las medidas generales, manejando los síntomas, es decir, tratando la sintomatología que pudiese tener, y si fuese mayor, a recurrir obviamente a un hospital para hospitalización en caso necesario. También es importante mantener una buena hidratación, es decir, la ingesta adecuada de líquidos, que es importante. Eso. Y lo otro fundamental también es el tema de salud mental, que muchas veces dejamos de lado. Y es muy importante, es decir, esta misma etapa de confinamiento ha generado muchas crisis familiares, que ha llevado a un aumento del estrés, de la ansiedad, la depresión, ¿sí? Entonces es importante también esa parte, valorar y quizá pues el apoyo de psicología, psiquiatría para el manejo de estas condiciones de salud mental, como le dije. Eso sería de manera general las orientaciones en cuanto a cómo sobrellevar la enfermedad en esta pandemia. Tenemos ya una pregunta. Nos dicen, en cuanto a la diabetes mellitus y el COVID-19, ¿es recomendable tomar algún medicamento si tiene COVID y diabetes? Como decía, al inicio, por ejemplo, el diagnóstico de la enfermedad, si no tenemos síntomas, lo aconsejable pues es el aislamiento, la vigilancia como tal de que aparezca alguna sintomatología. Si aparecen síntomas leves, por ejemplo, la fiebre, malestar, paracetamol, que es el fármaco como tal de elección. Y si ya apareciesen mayores síntomas como falta de aire, dificultad respiratoria, lo más aconsejable pues es ir al hospital para valorar su saturación de oxígeno y demás que pueda condicionar un ingreso hospitalario, ¿sí? Es decir, que el fármaco que vaya a tomar el paciente siempre debe ser bajo vigilancia médica, no automedicarse. Y en cuanto al tratamiento de su diabetes, como decía, tiene que igual ver a su médico para que valore si es que el tratamiento que está llevando para su diabetes está bien, si es que toca ajustar dosis, cambiar de fármacos. Entonces ya con la orientación médica. También nos dice, ¿cómo podría la diabetes agravar el COVID-19? Bueno, eso ya lo hablamos también un poquito anteriormente. Claro, claro. Sí, justamente, bueno, como dijimos que la diabetes era una enfermedad donde ya había un deterioro de la parte inmunológica, de una inflamación crónica, complicaciones asociadas quizá, y pues como una infección viral se va a descompensar por los mecanismos que llevaría toda la enfermedad del COVID. Claro que sí. En cuanto, por ejemplo, en cuanto a los factores de riesgo que lo habíamos mencionado anteriormente, los antecedentes familiares, ¿qué otro factor de riesgo podíamos mencionar? Bueno, también ya habíamos dicho que la obesidad, todos estos puntos generales, pero ¿hay otro tipo de factores de riesgos para la diabetes? Sí, o sea, factores de riesgo para desarrollar diabetes, ¿verdad? Sí. Sí, ya, además de los que había comentado, están, a ver, por ejemplo, en una mujer, el antecedente de haber tenido diabetes gestacional, que es la diabetes durante el embarazo, mujeres que al momento del parto tienen bebés con un peso mayor, más de 4 kilogramos, mujeres que tienen, por ejemplo, síndrome de ovarios poliquísticos, ya. Bueno, ya hablé de la obesidad, hablé de la hipertensión arterial, ya sea en tratamiento o diagnosticada recientemente.
Alteración a nivel de los lípidos sanguíneos, como es colesterol y triglicéridos elevados, es otro factor. La obesidad es otro factor. La insulinoresistencia, que va a la par con la obesidad y que muchas veces se me expresa en la piel, es la pigmentación que se va a ver a nivel de pliegues del cuello, generalmente un oscurecimiento de la piel que se llama acanthosis nigricans. Es un factor que cuando lo vemos en el paciente, pues ya me predice que vamos a estar en riesgo de desarrollar diabetes, ¿sí? El sedentarismo, que eso me va a llevar sí o sí a un aumento de peso. Los malos hábitos nutricionales, con el consumo pues exagerado de calorías, ya sea con grasas, azúcares, exceso de carbohidratos, y ya el antecedente familiar que habíamos mencionado. Creo que esos son los más comunes a tomar en cuenta. Bueno, ya hemos tocado el tema de la diabetes gestacional también, de los adultos, pero también es importante mencionar la diabetes en los niños. ¿Cómo saber si un niño tiene diabetes? Claro. En los niños, como decía, que es más común la tipo 1, pero también cabe recalcar que en el niño, ejemplo, con factores de riesgo, igual que en el adulto, un niño B. Ahora, ¿cómo identificar? El único examen que me da como tal para diagnosticar es la determinación de glucosa en sangre, ¿sí? Eso es lo que me confirma. Ahora, pueden haber síntomas que me van a orientar a sospechar la enfermedad, ¿sí? Puede frecuente a perder peso, a veces infecciones que se asocian. Todo esto puede hacer sospechar y por lo tanto pues a llevar a hacerle un examen. Perfecto. También nos comentan, ¿Sí? no sé si me escucha, creo que ¿Me se escuchó? corta la señal. Ajá. Sí, le decía que cuál es, bueno, ya habíamos, tocamos ahora el tema de los niños, ¿no? ¿Cómo llevar, si un niño ya tiene diabetes, cómo llevar la alimentación en este caso? Sí, Le decía que cómo llevar la alimentación en un niño que tiene ya diabetes. Sí, no sé si me escucha ahora, creo que se colgó ¿sí me usted. podría tal vez repetir la pregunta? Ajá. Le decía que en cuanto a los niños, Sí, ahora sí, porque está ya, entre ya. los niños que tienen diabetes, ¿cómo llevar la alimentación en estos casos? Ya que los niños por lo general pues desean comer cualquier tipo de golosinas, azúcares y demás comida y alimentos de su edad. Claro. Aquí en los niños, pues es un trabajo que involucra no solo al paciente, que es en el caso del niño, sino a la familia. Es decir, que la educación es un pilar fundamental en el manejo de la diabetes de forma general, pero en ellos es mucho mayor. Es decir, que tienen que tener el apoyo de su familia, el papá, la mamá, los hermanos a la hora de la alimentación, con la orientación adecuada de su endocrinólogo pediatra y del pediatra como tal. Y por lo tanto, pues hay que restringir, le toca obligatoriamente restringir todo
el consumo de azúcares, de golosinas que habitualmente, como usted me dice, se da a los niños, pero en este caso pues tiene que ser muy, muy estricto. De eso va a depender su vida prácticamente. Por lo tanto, requiere un compromiso de la familia en el cuidado. Es un niño que se educa y ellos aprenden, ¿sí? Los niños con diabetes porque son bien disciplinados a la hora de cumplir cuando llevan un manejo adecuado y una familia que los apoya, porque no solo es evitar alimentarse mal, es un niño que tiene que aprender a administrarse su medicamento, en este caso la insulina, desde edades muy tempranas tiene que inyectarse. Por lo tanto, son niños que la educación es fundamental en ellos. Y sí, sí aprende. ¿Y cómo afecta a los niños, bueno, su crecimiento, la diabetes? Pues tal vez al crecer y ya tener más años, la diabetes puede cambiar de tipo, tal vez. Ay, Diosito. Tal vez otra pregunta. Sí, le decía en cuanto a los niños que ya tienen diabetes y bueno, según su crecimiento, ¿cómo afecta la diabetes o también podría cambiar el tipo de diabetes que ellos tienen? Si la diabetes influye para el crecimiento. Sí, no sé si me escucha bien. Del niño va a influir obviamente de forma significativa, pero si llevamos un tratamiento adecuado, no va a tener... No lo entiendo. A ver, me decía... Ajá. Le decía si es, en cuanto a los niños, ¿no? ¿Puede cambiar la diabetes según Si su me podrías crecimiento? repetir, por favor, la pregunta. Sí, le estoy comentando, no sé si me escucha, creo que nos está fallando el internet. Ah, ya, sí. Sí, ahora. Ujú, sí. Sí, me decía que sí. Así es. Los niños al crecer, es decir, que tienen diabetes tipo 1, con el crecimiento quizá cambian su estado metabólico, sí, es decir, que igual hay que ir ajustando dosis, pero ya cambiar el tipo de diabetes como tal, no. Es decir, si son tipo 1, pues van a ser tipo 1 hasta su edad adulta.
Listo. Algunas recomendaciones generales ya en cuanto al COVID, bueno, ya nos había comentado algunas, pero en cuanto a los niños, en este caso en el que estamos hablando, en el COVID-19. Bueno, creo que tenemos algunos problemas de conexión con la doctora Rebeca Banderas y mientras reconectamos junto a la doctora Rebeca, les comento algunas promociones que tenemos en MediMagen Cuenca. Sabemos que octubre es el mes rosa y el mes de concientización sobre el cáncer de mama, que es uno de los principales cánceres que tenemos a nivel país y a nivel mundial. Por esta razón hemos decidido como MediMagen Cuenca también unirnos a esta lucha como lo hemos hecho todos los años en octubre, durante todo este mes con una promoción para que cada uno de nosotras como mujeres pues podamos Sí, acceder a recomendaciones a estas generales serían el correcto cuidado de todas las medidas ya orientadas desde salud pública, es decir, en medidas de aseo personal para evitar el contagio. En el caso de paciente con diabetes, el monitoreo, control de la infección. Sí, perfecto. Bueno, antes de continuar con las promociones que les comentaba, vamos también a continuar con la doctora Rebecas, que bueno, no está ya, se nos sale de las manos en cuanto a la tecnología, pero nos ha comentado lo principal acerca de la diabetes mellitus en esta cuestión, así que espero que cada uno de todos nosotros que nos estamos conectados en esta tarde podamos también conocer un poco más acerca de estas afecciones y sobre todo cómo está afectando en medio de esta pandemia por el SARS-CoV-2 en este año 2020. Estamos alrededor de 6, casi 7 meses en medio de esta pandemia, pues continuamos nosotros con todas las medidas de bioseguridad, continuamos con el lavado de manos, con el uso de mascarilla, con el distanciamiento físico y social, evitando aglomeraciones, evitando fiestas, evitando cualquier actividad que nos pueda poner en riesgo ante un posible contagio. No sé si doctora Rebeca ya nos escucha mejor. Sí. Ahí le escuchamos ya.
Eh, como para concluir, poder decir de que el tener una enfermedad crónica como la diabetes es un estado que nos puede llevar a alertarnos para tener todas las medidas, sino más bien prevenir contagio, tener todas las medidas en cuanto a los cuidados personales, los cuidados de cada, eh, el monitoreo diario para evaluar su estado metabólico. Bueno, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, le escuchamos sus conclusiones. Para concluir como tal, es para tener todo el alto manejo de la misma enfermedad, tener evitar el contagio por con todas las medidas de manos, evitar el contacto con personas, infección. Sí, por el COVID-19, estar alertas a las complicaciones, ¿sí? Es bueno tener en consideración que puede evolucionar, que puede complicarse junto con el médico tratante. Gracias por estar Eso es con lo que podría aportar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por habernos comentado y aprendido un poquito más acerca de la diabetes, el contexto del COVID. Hemos conocido también acerca de los diferentes tipos de la diabetes y sin duda es información que todos nosotros deberíamos conocer, así no tengamos este tipo de enfermedad, pero es ideal conocer también los factores de riesgo, prevención, síntomas de los cuales hemos hablado esta tarde. Gracias, doctora, por estar con nosotros y por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, muchas gracias también. Un gusto y pues esperemos que haya servido de mucho a las personas, la población en general y a los pacientes, obviamente, con diabetes. Y gracias a ustedes. De nada, es un gusto haber estado esta tarde con usted. Y antes de despedirnos, pues les comento lo que les había mencionado anteriormente acerca de las promociones que tenemos por el mes de concientización sobre el cáncer de mama, que es uno de los cánceres más comunes en las mujeres. Les cuento que para prevenir y sobre todo para el diagnóstico temprano, usted puede aprovechar de esta promoción durante todo el mes de octubre. Usted se puede realizar su mamografía tan solo $35 y también si desea o lo necesita una ecografía de mama a tan solo $25. Esta promoción va a estar durante todo el mes de octubre por el mes de el octubre rosa en concientización del cáncer de mama. Es ideal siempre realizarse al menos una vez al año una mamografía. Además también, si usted ya tiene 40 años y nunca se ha realizado una mamografía, pues es ideal que pueda realizarla y qué mejor aprovechar esta promoción durante todo el mes de octubre. ¿Cómo venir? ¿Cómo prepararse para este examen? Pues se les recomienda evitar utilizar cremas, ungüentos, talcos, desodorantes. Es importante que usted venga cuando sus mamas estén menos sensibles. Además, también utilizar ropa cómoda, preferentemente de 2 piezas. Así que estas son algunas pautas con las que usted puede venir a Medimagen. Estamos en la avenida Paseo de los Cañaris, entre Pumapungo y Pachacamac. La atención de lunes a sábado a partir de las 7 horas. Nos cerramos al mediodía, así que nos puede visitar. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad, obviamente para su confianza y su seguridad. También tenemos otra promoción, esta vez en Medifamilia Cuenca. Preferentemente de 2 piezas, así que estas son les cuento que vamos a tener una nueva promoción por la apertura del servicio odontológico que ya lo habíamos mencionado durante la semana pasada y desde este lunes está ya el servicio de odontología a disposición de todos y cada uno de los ciudadanos, como siempre con precios cómodos, precios económicos y para el acceso de toda la población. Y en cuanto a nuestro servicio de odontología, les cuento que tenemos una promoción por la apertura del mismo y la promoción es la siguiente: profilaxis
pulido dentario y fluorización dental a tan solo $25. Así que también nos puede visitar en nuestra área de odontología en Medifamilia Cuenca. Estamos ubicados en la avenida Pumapungo y Hernando Leo Puya a 50 metros de Medimagen. A la vuelta estamos con Medifamilia y con este servicio y esta promoción también que tenemos por apertura de nuestro servicio odontológico junto a la doctora Andrea Villavicencio. Con estas recomendaciones y estas promociones que tenemos para el bienestar de toda la salud cuencana y del austro, pues nos despedimos de Salud Integral en tiempos de coronavirus. Ha sido un gusto estar con usted, doctora Rebeca, muchísimas gracias. Y también les recordamos que volveremos con un nuevo tema el próximo miércoles, un nuevo tema que ya les estaremos compartiendo en redes sociales. Gracias a todos, una vez más, gracias doctora Rebeca Banderas por estar con nosotros. Si usted necesita más información también acerca de la doctora, pues ya les vamos a dejar aquí en los comentarios la página de Facebook para que la puedan seguir, para que puedan conocer más también acerca de las publicaciones que tiene la doctora Rebeca. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día miércoles y volvemos con más temas la próxima semana. Gracias a todos y continúen con las medidas de protección.